Dice Romanos 15:17: Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amados hermanos, el libro de Romanos está terminando, pero cada vez hay riquezas más hermosas. Hace 15 días nos platicaba nuestro hermano Ronnie de la bendición de compartir el amor de Dios, y el verso 17 del capítulo 15, Pablo abre un importante principio de vida para nosotros los cristianos. Tengo, dice Pablo en el verso 17, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pero la NBI, yo le estoy leyendo la Reina Valera, la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: por tanto, este mismo versículo 17 dice: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Yo quisiera que usted y yo meditáramos en esta parte que Pablo dice, principalmente aclarado en la NBI, dice: yo tengo orgullo de lo que hago y cómo lo hago. Tengo orgullo, me siento orgulloso. ¿Será malo el orgullo? ¿Será que Pablo se nos salió del camino? ¿Será que Pablo tenía razones para ser una persona que albergara en su corazón orgullo? En Hechos 22:1, Pablo en una de sus primeras defensas habla un poquito de quién es él, y podemos entender por estos pocos versículos que Pablo era un hombre que tenía muchísimo de qué sentirse orgulloso. Tenía muchas cosas de qué inflarse. ¿Conoce usted gente orgullosa? Sí, yo conozco muchos. Ninguno de Iglesia Vida, pero afuera conozco muchos. Mire, Pablo escribe, bueno, en este caso Lucas escribiendo de Pablo en el libro de Hechos 22:1, dice: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Pablo está hablando. Verso 2: al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Mire, por la Biblia sabemos que por lo menos Pablo hablaba 3 idiomas. ¿Cuántos de aquí hablan 3 idiomas? Hay gente que se va a Estados Unidos uno de sus 3 meses y ya regresan, ¿verdad? Les sirven el atol allá en el mercado y empiezan a moverlo. Dice: ¿qué es eso? Dice. ¿Ha conocido usted gente así que se va a Estados Unidos, regresa y se creen el eslabón perdido entre nosotros y los gringos, ¿verdad? Y ellos ya no caben porque medio saludan en inglés. Ahora, Pablo, en un contexto en el que no había mucha educación, la gente académica no era cualquiera, o sea, solo algunos podían tener acceso a la educación. Y Pablo en ese entonces, en los días en los que él vivió, hablaba 3 idiomas. Claro que tenía de qué sentirse orgulloso. Claro que tenía de dónde, como decimos en Guatemala, sacar pecho. En el verso 3, ahí en Hechos 22, sigue hablando y dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Él era un hombre del pueblo de Dios, judío de judíos,
cumplidor de la ley, un hombre que guardaba la ley. No solo era un hombre académico, pero su sangre era sangre judía. O sea, no era un chapín come tortrix, pues era un judío. Y sigue diciendo, pero criado en esta ciudad. Era romano. O sea, era judío, pero tenía ciudadanía romana. Disculpe que voy a atacar ahí, ¿verdad? Pero como es el único país a donde yo he ido, cuando alguien ya tiene la ciudadanía norteamericana, ese ya se siente un ser de segunda categoría, ¿verdad? ¿Conoce usted gente que ya tiene la ciudadanía gringa? Lo miran por debajo del hombro a uno, por encima del hombro. Sí, lo que pasa es que nosotros los americanos, ¿cómo no, chon? Yo también soy americano. ¿Cuántos americanos hay aquí? Somos americanos todos porque vivimos en América. Hasta hubo un chapín bandido que salió en las noticias, que se fue de mojado, el cara de Atanasio Etzul. Se fue mojado y logró ganar su ciudadanía y se puso a hablar en contra de nosotros. Mire usted qué belleza. Pablo era ciudadano romano. Si usted hoy conoce a alguien que anhela la ciudadanía, como que eso fuera la antesala al cielo, anhelan esa gran ciudadanía. Bueno, imagínese usted en el tiempo de Pablo ser ciudadano romano. Olvídese, no era cualquier cosa. Un ciudadano romano no era tratado como cualquiera, tenía que tener un juicio justo, tenía que ser tratado de una manera correcta, porque era romano, era parte del imperio que gobernaba el mundo. Otra cosa, dice que este no solo fue un hombre académico, pero sigue diciendo el verso 3, que fue criado en esta ciudad, dice, bajo la tutela de Gamaliel, de quien recibí la cabal instrucción de la ley de nuestros antepasados. O sea, Pablo era académico, Pablo tenía sangre judía, era ciudadano romano y era teólogo. ¿A cuántos les ha gustado cómo viene a compartir el doctor Fernando Mazariegos? Qué delicia oírlo, ¿verdad? Y eso que solo nos da medios brochazos. Mire, tenerlo a él de maestro en las aulas universitarias, a uno se le cae la baba. Pero yo le aseguro, y lo quiero mucho al doctor Fernando, yo le aseguro que no le llega a Pablo. Pablo era un teólogo de teólogos. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Y el verso 4 dice, perseguí a muerte a los seguidores de este camino con cartas que le dio el Sanedrín. O sea, aparte de ser un académico, aparte de ser judío, aparte de ser ciudadano romano, aparte de ser un gran teólogo, era un líder respetado en su comunidad. Claro que tenía de qué hacerse él muy orgulloso. Pablo era un hombre muy preparado y con increíbles habilidades, pero nunca habló de ellas, de esas cosas, en cuanto a que fueran su orgullo. Él sí tuvo un orgullo, en un buen sentido. Él se sentía honrado, él se sentía orgulloso en el sentido saludable de la palabra. ¿Cuántos se sienten orgullosos de sus hijos cuando hacen algo bueno? Esa actitud de sentirse henchidos de orgullo porque su hijo, porque su hija o porque su cónyuge es una buena mujer, un buen hombre, son buenos hijos que están llevando bien a la sociedad y usted los ve, que la gente los honra, uno se siente orgulloso. No en un mal sentido, se siente que está siendo honrado por ellos. Pablo tenía ese corazón, pero escuche, nunca por lo académico que él fuera, por lo buen líder que él fuera, por ser judío, por ser romano. Había una cosa en particular por la que él se sentía orgulloso. Dice primera carta a los Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. ¿De qué se sentía orgulloso Pablo? De la gracia de Dios en él.
Hay otra parte en la Biblia donde Pablo habla de sus títulos y de todas sus cosas y dice eso. Yo lo tengo, una versión es fuerte porque dice: lo tengo por estiércol. Permítame esta palabra chapina. Lo tengo por popó de chucho. Así. Mis títulos, mis reconocimientos, es nada, es basura. De lo que sí me siento pleno y orgulloso es que la gracia de Dios me alcanzó. Cristo vino a morir para rescatarme y para darme una novedad de vida. De eso sí me siento con el pecho grande, porque no se trata de mí, se trata que Dios en su infinito amor envió a Jesucristo y me salvó y me transformó. De eso me siento orgulloso. Usted no se preocupe por las casas, carros, premios, puntos. Si usted se siente tan orgulloso porque acaba de sacar su carro de la agencia, no sea vano. Eso se queda, eso pasa. Pero hay una cosa de la que nos debemos sentir plenos. Cristo puso sus ojos en nosotros. Y antes de nosotros haber nacido, Él fue a la cruz para mostrarnos su amor, salvarnos y mostrarnos una nueva vida. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Él por ese amor tan grande, tan hermoso que Él nos ha dado? En primera carta a los Corintios dice Pablo 1:31: ¿para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Lo que Pablo está diciéndonos es: lo que soy, lo que tengo, lo que puedo hacer y lo que un día seré es por Dios, por nadie más. Yo he estado pensando esta semana mucho en hermano Antonio y he estado sintiendo más el vacío en mi corazón de no tenerlo. Y hoy en la tarde le conté la noticia a mi mamá porque ella no sabía. Y le puse el video que mostramos aquí. Yo recuerdo qué celoso era este hombre con las cosas de la iglesia. Y en el video él estaba regando su jardín con sus herramientas y con todo ese montón de cosas que él usaba. Y rápidamente yo pensé: ¿y a quién le quedarían todas esas herramientas? ¿Y ahora quién estará regando esas flores? ¿Y ahora quién estará disfrutando esos pasillos, esos cuartos? Todo se queda, hermano. ¿Sabe qué sí se llevó nuestro hermano Antonio? La gracia de haber sido salvado. Y él está allá. Ese viejito ha de estar que no cabe de la felicidad. Y seguramente ha de estar diciendo: ay, ¿cuándo irá a venir el pastor Romeo? Es que aquí está tan bueno que ojalá me lo mandaran ya. Hermanos, somos dichosos de la gracia que tenemos. Yo no hablo de conformismo y no hablo de fatalismo y no hablo de una actitud pasiva. Pero hermanos, no importa qué tanto tengamos, la mayor virtud de la cual nos podemos gloriar es que Cristo murió por usted y Cristo murió por mí. Si usted alquila casa, no se desvele por eso pensando. Mire que los que estamos pagando casa nos desvelamos porque hay que pagarla. Persiga sus sueños, porque Mateo 6:33 es bien claro, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada y nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le va a venir añadido. Todo lo demás le va a venir. La gracia de Dios es su mayor bendición y es su mayor regalo. Denle un aplauso a nuestro buen Dios. Él merece nuestra alabanza y nuestra exaltación. En el verso 18 sigue diciendo la escritura en Romanos 15. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.
Primero Pablo nos aclara y dice: miren, yo lo que tengo, lo que soy, lo que he logrado y lo que voy a hacer, yo me siento muy orgulloso, muy pleno de esa gracia que me ha cubierto. No de lo que yo puedo hacer, no de los títulos que tengo, sino de esa gracia que Dios me dio. Inmediatamente él después empieza a hablar y dice: es que a mí Dios me levantó para proclamar el evangelio, y yo lo hago con prodigios y con señales. Prodigios y señales. Potencia de señales, literalmente dice. ¿Cómo nos falta hoy? Y nos incluimos nosotros como iglesia. ¿Cómo nos falta hoy una iglesia con prodigios y señales? Seamos honestos. Nos falta. Nos falta que la gente nos haga cola en sillas de ruedas y dejen tiradas las sillas de ruedas acá y salgan caminando con sus propios pies. Nos falta, hermanos. Tenemos que hacernos humildes y aceptar que nos falta lo sobrenatural de Dios. Yo sé que Dios obra. Yo sé que usted me ha contado sus testimonios. Yo sé que Dios está con nosotros. No se vaya usted a ir pensando de acá: es que sí, de verdad, ahí en Iglesia Vida no está Dios. Claro que Dios está acá, y Dios obra de manera sobrenatural acá, pero no es suficiente. Hace falta más. Y algunos allá en la silla dirán: sí, pastor, hace falta que usted se consagre para que se mueva más la cosa aquí. No, 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 esto es para la iglesia. Porque dice Marcos que las señales seguirán a los que creen en Él. Entonces no: sí, pastor, es que usted necesita ayunar más, pastor, porque qué barbaridad. No, es para usted también. Porque cuando aparece un endemoniado, ¿quién tiene que echar mano ahí, agarrarlo en sopilotío y llevárselo a liberar a consolidación? ¿Quién? Usted, pastor, porque ni modo que. No, usted, no, también usted cree, pues. ¿No cree usted que todos nos tenemos que preparar como iglesia? Yo me hago reo. Yo sé que nos hace falta. Sé que Dios está. Sé que Dios se mueve. Si yo le contara, el pecado de muchos de ustedes es que no cuentan lo que Dios ha hecho en ustedes. Ese es su gran pecado. Pero Dios se mueve en esta iglesia. Dios hace cosas impresionantes en esta iglesia, pero no es suficiente. Ahora, cuando dice la escritura potencia de señales, Pablo se refería principalmente a manifestar y a mostrar que Cristo en realidad había resucitado. Y me encanta 1 Corintios 15, 13 al 15, y dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Mejor pongamos una venta de tacos, pero eso no lo pusieron ahí. Como tampoco la fe de ustedes. Verso 15: aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Pablo predicaba a un Cristo resucitado, a un Cristo de esperanza, a un Cristo real, a un Cristo de amor, a un Cristo misericordioso, a un Cristo benevolente. Siempre Pablo llevaba esperanza. Siempre Pablo hablaba de aquel Dios que estaba vivo, que Dios lo había levantado y que tenía el poder para cambiarnos. ¿Cristo es predicado entre nosotros como aquel resucitado? ¿Cristo es predicado entre nosotros como aquel que pronto viene? Pues pastor, yo a usted no mucho lo he oído predicar de eso. No, estoy hablándole a usted. ¿Lo predica usted como un Cristo resucitado? Un Cristo vivo que está de su lado, que lo ayuda, que lo entiende. ¿Habló con él usted hoy? Porque si está resucitado, está vivo. ¿Lo espera usted? Porque Pablo hablaba de un Cristo que estaba vivo, ahí mismo donde él hablaba. Y no solamente decía: y está vivo y los puede perdonar y les trae esperanza, pero pronto viene. Dice primera carta a los Corintios 15, 19: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados
de todos los mortales. ¿Dónde está su esperanza? ¿Cómo vive usted allá en la calle cuando dejamos de ser evangélicos? Cuando dejamos de hablar, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, aleluya, gloria al Señor. Cuando dejamos de hablar así y salimos a la calle, ¿presenta usted a un Cristo vivo? Porque Pablo nos está dando una gran lección. Él está diciendo: miren, yo me siento orgulloso de una cosa, de la gracia que me alcanzó y me salvó y me rescató. Y esa gracia que yo he recibido, yo la traslado porque tengo un Cristo vivo, resucitado. Y ese Pablo tremendo se paraba frente a cualquier público y tenía la convicción de decir: el Dios al que yo predico está vivo, resucitó, está vivo y viene por mí. ¿Lo predica usted con su ejemplo? Mire, la otra cosa con la que Pablo predicaba es prodigios. Prodigios, cosas sobrenaturales. Pero mire, hermano, ponga atención al contexto con el que Pablo lo presenta, porque podemos ser ingenuos. ¿Sigue conmigo? Podemos ser infantiles en cuanto al poder de Dios. Hay algunas personas que dicen: sí, pastor, yo he visto predicadores que cuando oran hacen caer oro en las manos de la gente. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos han oído eso? Y se les manchaban las manos de oro y aquí y allá. De veras. Y también un predicador, la otra vez yo vi que hacía cosas portentosas. Un señor pasó porque estaba con sobrepeso y él oró y ¡pum!, se le cayeron los pantalones. Y de veras, increíble. También, pastor, yo otra vez estuve en un lugar donde el predicador empezó a predicar y se empezó a dar un olor fragante, y entonces todos sentíamos ese olor. El oro, el bajar de peso y el olor, ¿con qué objetivo se manifestó? La gente que le cayó oro en las manos, ¿lo pudo quitar, irlo a vender y pagar sus deudas? La gente que bajó de peso, ¿realmente cambió su disciplina de alimentación? El olor fragante, ¿de qué sirvió? El contexto de Pablo en cuanto a los prodigios sobrenaturales es otro. En Hechos 14, 8 al 10 dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Y después de que el hombre se incorporó y empezó a caminar, empezó a predicar el evangelio. Y allá venía la gente entregando su vida a Cristo. Haga parecer oro, está bien, pero predica a Cristo. A veces somos infantiles, estamos buscando las señales, pero Pablo predicaba con sentido. En Hechos 28, 8 al 9 dice: el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también vinieron, acudían y eran sanados. ¿Sabe para qué Dios a nosotros nos da la posibilidad de hacer obras portentosas y milagrosas? ¿Sabe cuál sería el punto de que aquí la gente entrara con silla de ruedas y saliera caminando? Que vinieran enfermos y salieran sanos, que vinieran con situaciones diferentes de vida, necesitados de Dios, y Dios les diera una respuesta. ¿Sabe cuál es el propósito? El propósito en el contexto de Pablo es que el nombre de Dios sea levantado, que el nombre de Dios sea exaltado y que la gente conozca a un Cristo resucitado, a un Cristo que tiene el poder. Pastor, entonces solamente para eso son las manifestaciones sobrenaturales. Algo de lo que perdemos de vista es que el Espíritu Santo de Dios vino para hacernos testigos poderosos, para proclamar el evangelio. Necesitamos
el mover sobrenatural de Dios. Hechos 14:15. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Sabe cuál es el contexto de esta escritura? La gente adoraba a Pablo por los milagros que él hacía. Y entonces Pablo dice: no, señores, no es a mí, es que yo no hago nada, es Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento caímos en idolatrar a algún pastor o algún líder evangélico? Allá va a estar fulano, allá va a estar sutana. Ay, hay que ir porque ahí está él. Y el Dios que sana está aquí. ¿Quién es en realidad el que hace las obras portentosas? ¿Quién? Dios. Terminemos en el verso 20, Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Verso 21. Sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La TLA, la nueva traducción del lenguaje actual, dice en Romanos 15:20: así, al anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. Se lo pongo en este contexto. Pablo se siente muy orgulloso de la gracia que Dios le derramó en su vida. Y en esa gracia y en ese poder que él aclara que no es de Pablo, sino es de Dios, él muestra a un Cristo resucitado con obras portentosas y con milagros. Pero ahora él envuelve algo muy interesante. Él dice: yo he anunciado el evangelio donde nadie lo ha hablado. Aquí hay una clave importante. Yo, dice él, he ido donde el nombre del Señor no ha sido escuchado. Quizá yo le diría a usted: iglesia, yo se lo vengo diciendo desde hace 12 años que esta iglesia empezó. El llamado a predicar el evangelio y las buenas nuevas es usted. Yo soy pastor y usted es oveja. Y nunca en la historia se ha visto a un pastor parir ovejas. Son las ovejas las que paren ovejas. Si usted no predica el amor de Dios con su boca, con su ejemplo, con su vida, usted le dará cuentas a Dios un día, porque yo se lo he predicado desde el principio de esta iglesia. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí prácticamente, puntualmente, es: amado hermano, guardemos la ética, no pesquemos en pecera. ¿Qué significa eso, pastor? No le hable a cristianos de Cristo. Esos ya tienen su iglesia. No, lo que pasa, pastor, es que como aquí es diferente y que no sé qué y que no sé cuánto. Hermano, deje de estar robándose a la gente. Yo tengo la cara delante de mi Dios y delante de ustedes. A uno solo yo no me he robado de ninguna iglesia. Eso no es correcto, porque si algo empieza robando, ¿cómo termina? Si alguien dice: yo voy a empezar mi iglesia, y como el pastor no me entendió, ¡pum!, divide la iglesia y se va a formar su iglesia, ¿usted cree que va a prosperar? ¿Cuál es el llamado de Pablo en esencia? No nos robemos miembros de otras congregaciones. La idea central del evangelio, preciosa iglesia, y que esa es su carga y es la mía ante Dios, porque todos somos llamados a compartir el amor de Dios.
La esencia del evangelio es sacar a la gente de la oscuridad a la luz de Jesucristo. No es sacarlos de la luz de Jesucristo para meterlos a la luz de Jesucristo. Porque usted ha de saber, si no lo sabe le cuento, que todas las iglesias, cuadradas o no, religiosas o no, modernas o no, de moda o no, grandes o no, chiquitas o no, todas son el cuerpo de Cristo. Todas. Si uno va a una iglesia chiquita, 80 personas, 100 personas, ahí están aplaudiendo, ahí están los músicos echándole ganas, medio, turún, turún, ahí van, chinga, chinga, tunga, tunga. El cuerpo de Cristo, señores. Esa gente también Jesucristo dio su sangre por ellos. Y usted va a otra iglesia donde los músicos, olvídese usted, flota la música, una excelencia bárbara, los cantantes, una delicia que uno no quisiera que terminaran. Esos bandidos también son hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué voy a ir a traer yo a alguien que ya es cristiano y trasladarlo de pecera que ya es cristiano? ¿Cuál es el llamado para usted y para mí? Sacar a la gente de las tinieblas a la luz de Cristo. Yo estaba emocionado hoy. ¿Cuántos vieron el Facebook? ¿Cuántos vieron a nuestros niños compartiendo el amor de Cristo en las escuelas? Ahí estaba nuestro equipo de Vida Kids del área infantil, las hermanas con sus chongos de colores y sus faldas de colores, y ahí haciéndole la fiesta a los niños. Y yo quiero escuchar el dato de cuántos niños vinieron a los pies de Cristo porque se hizo el trabajo al que hemos sido llamados. Hacer iglesia, esta solo es una parte pequeña. Venir y sentarnos, recibir la instrucción, inspirarnos, traer nuestras cargas, traer nuestras penas, humillarnos delante de Dios, recibir las fuerzas de Él y seguir, echarle ganas. Eso es una parte pequeña. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia en realidad empieza cuando usted sale de esta puerta. Hacer iglesia, por ejemplo, yo decía el domingo, vamos este mes a dar una ofrenda, una promesa de fe de 25 quetzales para ponerle una Biblia a alguien que nunca la ha tenido y que la pueda leer y pueda ser transformado. Hacer iglesia es que usted tenía su choca para ir a almorzar, pero dice: no, hay alguien que está en la oscuridad, necesita salir a la luz. Aquí está mi choca, cómprenle una Biblia y bendíganlo. Eso es ser iglesia. Den un aplauso al Señor, por favor. Termino. Prediquémosle a aquel que lo necesita. Miren, no se cargue que usted no tiene que subirse a un bus a predicar si no siente el ánimo de hacerlo. Pero usted puede predicar con su ejemplo. El que robaba, no robe más. El que era mentiroso, ya no mienta más. El que era tranza, ya no más. Porque hay cristianos bien tranzas, ¿verdad? Y los otros que no son cristianos ya saben que el cristiano es tranza. Y cuando el cristiano les quiere hablar de Cristo, de los principios de la palabra, de ser íntegro, les dice: pero vos me decís con tu boca una cosa, pero tu vida me dice otra. Prediquemos a aquel que lo necesita, aquel que tiene un vicio. A esa gente debemos buscar. Tengo un minuto todavía. ¿Sabe quiénes son nuestro público objetivo? Ese que llega a patear a la mujer a la par suya, ese que llega borracho, ese patojo que no puede salir de las drogas, que no puede salir de los vicios, ese patojo que es un mal hablado, esa patoja que es un vaso de agua, que no se le niega a nadie. La gente que no tiene esperanza,
la gente que ya para los ojos del mundo no sirven para nada. Ese es nuestro público objetivo. A ese que ya nadie da nada por él, usted lo trae y lo presenta ante Cristo con sus palabras o con su ejemplo, y de lo que nadie quiere y de lo que nadie quiere valorar, Cristo Jesús hará un hombre y una mujer de verdad y de bien, lo transformará. Ese es nuestro público objetivo. La gente que no sirve, la gente que ya no vale. Porque ¿cuántos estamos aquí porque somos buenos? Nadie. Todos tenemos cola que nos machuquen. Y no cola de perro salchicha, cola de lagarto. Ayer yo me vine en un Uber, en un carro. Me trajeron a la iglesia porque había dejado mi carro acá. Y en el camino me vine platicando con una persona, y esta persona me empezó a hablar, muy transparente, muy genuina. Y entonces al final veníamos hablando de los hijos. Entonces al final yo le dije: mire, todos los papás pasamos por dolores y situaciones. Y simplemente me hice al lado, me puse como uno más, que también tengo mis hijos, que también tengo mis retos, que soy una persona común. Yo también vivo en este mundo, hermano. Yo también tengo que hacer súper. También tengo problemas con mi esposa. También tengo que aprender a educar a mis hijos. Yo soy una persona normal. Y lo único que hice fue hacerme al lado de esta persona. Y le dije: pero hay un Dios que nos entiende. Hay un Dios que nos ama. Y hay un Dios que tiene una salida. Cuando me iba a bajar, me dice esta persona: mire, yo lo quiero felicitar. Es el primer evangélico con el que yo he hablado que no me presionó y me dobló el brazo y me hostigó para que yo recibiera a Cristo, sino que me hizo ver que yo lo necesito. Y se fue. ¿Sabe qué va a pasar? Pero la semilla se plantó. Iglesia preciosa, Pablo predicó toda su vida y transformó a su generación. Viene un tercer servicio. Usted necesita predicar a Cristo. Usted, yo ya lo hago. Usted necesita hacerlo. Y hágame el favor, más que con palabras, con su ejemplo. Porque a veces es mejor no abrir la boca, vivir para Dios, y la gente solita cae. Cuando uno siente, ya están aquí. Porque mire, callada la boca, pero actuando como un verdadero cristiano.